Muy buenas, señoras y señores. No sé por qué me había tardado tanto en hacer este vídeo, pero bueno, sí que tengo uno y tengo un post que les dejaré el link aquí en el blog, que fue prácticamente el segundo post, creo yo, muy interesante, muy importante. Además, me habrán oído hablar montones de veces en el blog soywooly.com de la muestra. En inglés le dicen gauge o swatch. Y no me cansaré de repetirlo, pero si quieren tener éxito siguiendo un patrón de un suéter o jersey o rebeca, como le llaméis, o hasta de una bufanda, necesitamos siempre, primero que cualquier cosa, tejer una muestra. Porque el patrón puede contarnos maravillas y puede verse todo bellísimo en las fotos, pero si nosotros no sabemos calcular si eso que está puesto allí con esas agujas y ese hilo, que probablemente no tengamos los mismos exactamente igual, cuánto mide eso al final, pues o nos puede quedar una cosa súper grande o súper pequeña y hemos perdido todo el trabajo. Y se los digo porque me pasó a los 11 años, varias veces. Entonces, les voy a explicar el paso a paso. Esto apréndanselo porque es básico, importantísimo, y esto les da la posibilidad también de poder adaptar en el futuro cualquier patrón que vean en cualquier revista y hacerlo a vuestras medidas. Entonces, vamos allá. He hecho aquí una muestra muy sencilla en punto liso, como ven. Derecho, revés, nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy tejiendo algo que les mostraré después en esta lana. Y quería estar, como es una pieza, ya lo verán, complicada, tenía que estar absolutamente segura de que iba a funcionar y bueno, porque es a medida. Entonces, esto es un paso que deberíamos siempre hacer antes de empezar a tejer cualquier cosa. Y a veces sí que yo las entiendo, es fastidioso, porque es prácticamente tejer ahí una parte que pensamos que se puede perder, pero bueno, no necesariamente la vamos a perder. ¿Por qué? Porque esto lo podemos usar, por ejemplo, para un bolsillo, ¿m? Si fuera el caso y lo necesitáramos. Pero si no, podemos, imagínense, hacer un blanket, un blankie, una manta, con todos estos swatches, todas estas muestras que hemos venido tejiendo durante tiempo, o un cojín, si no queremos extendernos tanto. Así que no hay necesidad de perder el trabajo, ¿me entienden, no? Ok. ¿Qué es lo que...? Ah, bueno, y como verán, esto es punto liso y no se enrolla. ¿Por qué? Ajá, ese es otro truquillo que se los traeré en otro tutorial. Entonces, yo lo que hago es montar normalmente un número de puntos que yo creo que me va a dar como 10 centímetros. Trato de hacer siempre un cuadrado de 10 por 10, aproximadamente, para poder luego partir de allí y medir exactamente con mi hilo y con mis agujas en el punto de la pieza que voy a tejer qué tamaño va a tener. Y luego simplemente se hace una regla de 3. Para eso es necesario que lean el post para no extenderme tanto. Lo que querían que vieran, lo que quería, perdón, que vieran es esto, cómo lo hago. Entonces, yo a grosso modo calculé así al ojo por ciento, como dice mi mamá, que me saliera un cuadrado de 10 por 10, pero como no sabemos, de esto se trata, pues esto está tejido con una aguja del 5.5 o 6. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos, contando los de orillo. Si ustedes van a tejer algo con un hilo fino o una aguja menos de 5, menos de 4 y medio, pues siempre traten de hacer la muestra por lo menos de 25 puntos de ancho. Monten 25.
o incluso hasta 30. Si no están tejiendo con algo tan fino, pues como norma podemos dejar siempre montar unos 20 puntos. A menos que estén tejiendo con mis agujas, ya las conocen, ¿no? Las de 12 o las de 15, que con ese tipo de aguja, pues montar 12 puntos es más que suficiente para una muestra. Entonces eso. Si no es una aguja mega gorda con una lana súper gorda, sino más o menos, digamos, promedio, digamos que montemos siempre 20 puntos y luego tejemos varias vueltas. Pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 30, hasta que les quede un cuadrado incluso más grandecito. No tiene por qué ser de 10 por 10, puede ser de 11, de 12, lo que quieran. Ok, ya lo hemos tejido, ¿verdad? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a sacar esa cuenta para que nos quede perfecto el cálculo y saber exactamente cuántos puntos vamos a montar para ese patrón que queremos hacer? Pues una vez que está hecha la muestra, tienen que saber que hay unas regletas fantásticas, preciosas, que no solamente me miden en horizontal los centímetros o las pulgadas, porque se encontrarán con muchos patrones americanos que las medidas están en pulgadas, sino también me miden el tamaño del punto, aquello con unos huequitos. Eso es una maravilla, pero yo no las tengo, por eso se los voy a mostrar de forma profesional, pero no tan tecnológicamente avanzada. ¿Qué hago yo? Me busco una aguja que sea más o menos como la mitad del ancho de este punto, o sea, de mis V's o de mi cadeneta. ¿Lo ven? Que si la pongo aquí en el medio es como exactamente la mitad. Eso para medir exactamente. No necesariamente lo tienen que hacer así, pero esta es mi forma y me gusta bastante porque me da muy buenos resultados. ¿Y qué hago? Pues agarro y la entresaco. Da igual dónde lo hagan, pero más o menos para tener la referencia. Así, la hilera siguiente al punto de orillo. Igual lo hago en este extremo. No aquí, porque esta hilera del punto orillo siempre es como más anchita, más rarete. Vamos a hacerlo aquí, donde el tejido empieza a ser perfecto, parejo. Igual. Yo hago esto. Así. ¿Y qué voy a hacer? Pues medir, no desde lo que estoy cogiendo con la aguja, sino desde la hilera inmediatamente al lado o anterior. Y mido. Cojo mi centímetro, que este lo tengo en centímetros y en pulgadas. Lo pongo exactamente donde empieza mi hilera. Mírenlo bien. Y lo dejo exactamente, mido hasta donde termina esta hilera. ¿Qué es esto? 7.5 centímetros. ¿Y cómo saber cuántos puntos hay aquí? Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exactamente 11. Vamos a hacer el 11 puntos míos son 7,5 centímetros. Ahora imaginemos que estamos tejiendo un jersey, ¿verdad? Un jersey a la cadera, por ejemplo. Y nos hemos medido la cadera y como somos bellas y perfectas, somos unas mises, pues la cadera nos mide 90 centímetros. Como vamos a tejer, pues siempre empezamos por la espalda o el delantero, pero vamos a decir la espalda. Medimos la mitad, es decir, esos 90 centímetros en redondo de la cadera entre 2 serían 45 centímetros. Aquí está, 45. Pues yo he dicho, o sea, lo que necesito tejer, empezar a tejer son 45 centímetros, ¿verdad? Que es mi espalda. Y había dicho que 11 puntos son 7,5 centímetros, pero necesito 45. Entonces, si 11 puntos miden 7,5 centímetros de ancho, 45 centímetros
que es la medida de mi pieza en el borde inferior de la espalda, ¿cuántos puntos serán? Y hago esta regla de 3, 11 por 45 entre 7,5. Eso me va a dar el número de puntos que voy a montar. Y yo a eso le voy a agregar 2 puntos de orillo. Y esa es una fórmula matemática y prácticamente exacta. Ok, ahora vamos a medir las vueltas horizontalmente. Podemos hacer lo mismo. Cogemos nuestra aguja y, por ejemplo, decidimos entresacarla por aquí, por esta hilera. Prefiero que no sea por la primera, igual que como hacemos a los lados. Esto nos dará como una medida más exacta. Y ya van a ver por qué. Y contamos, normalmente queremos contar, por ejemplo, 10 vueltas, por decir algo. Entonces aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podríamos poner nuestra otra aguja por aquí. Y así medir. 10 vueltas equivalen a cuánto en centímetros. Bueno, vamos a hacerlo para que lo vean. A ver, no contamos esta donde he puesto la aguja, sino la siguiente. 1, 2. Lo que voy contando, mírenlo bien aquí, son, digamos, las piernas o las paticas de las V's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces es por aquí, en esta, donde quiero poner mi aguja. Y luego mido con desde esta, la siguiente, hasta esta, antes de la aguja. Quiere decir que en este tipo de hilo, con este tipo de agujas que he tejido, este punto de jersey liso de media, 10 vueltas son 5 centímetros y medio. Y así pues podemos calcular con facilidad cuántas vueltas tendríamos que tejer para llegar a esa altura que necesitamos. Una cosa más, cuando no difiere tanto el hilo que estamos usando y el grosor de aguja que estamos usando, la muestra que hacemos con ello, y no es tan distinta al patrón que estamos leyendo o que queremos tejer, entonces, si esa diferencia no es muy grande, en muchos casos se soluciona sin necesidad de hacer estas medidas, etcétera, y la regla de 3 para calcular, se soluciona aumentando la aguja en medio punto o en un punto o disminuyéndola. Por ejemplo, si nuestra muestra nos da 10 puntos equivalen a 10 centímetros, pero en la muestra de ese patrón que queremos tejer dice que 10 puntos son, vamos a decir, 13 centímetros, quiere decir que necesitamos tejer con una aguja un poco más grande que con la que hemos hecho la muestra hasta que esa nueva muestra sea exactamente igual a la del patrón. Entonces, cuando digo medio punto es 0,5 centímetros. En lugar de usar una aguja 4, por ejemplo, podemos usar una 4,5 o 5 de 5 milímetros. Y si la cuenta es al revés, lo que hacemos es disminuir en medio punto o en un punto el número de agujas que estamos usando. Esto es una solución rápida para cuando, como les digo, la diferencia entre nuestra muestra y la muestra del patrón que queremos tejer no es enorme. Ahora, si es muy grande esa diferencia, este método no les va a funcionar porque por más que disminuyamos de aguja, por ejemplo, si estamos tejiendo con una lana muy gruesa, muy gorda,
con una aguja muy fina, una lana así de gruesa no la vamos a poder tejer. Entonces no va a funcionar y tendremos que adaptar el patrón a nuestra muestra. Revisen el post, les dejaré el link aquí. Es muy importante para repasar cómo calcular esa regla de 3 y hacer esas adaptaciones que tanta falta nos hacen en muchas oportunidades. Si tienen alguna pregunta me pueden dejar el comentario aquí mismo en el vídeo o directamente en el blog, como quieran. soywoolly.com. Que aproveche. Espero haberles ayudado. Hasta la próxima.